Primero que todo, un segundo para agradecer al Comité Científico por considerar este trabajo con calidad y otorgarle este premio. Y agradecer a todas las organizaciones de la CIAC por el alto nivel del congreso que hemos presenciado acá en Cartagena. Este es el trabajo, ya le leyeron el título, ahí está, ya le dieron también mis coordenadas, entonces vamos a poner la primera diapositiva. En esta primera diapositiva hay algunos datos sobre fibrilación auricular que ya ha sido bien tratada acá en el Congreso, por lo tanto no la vamos a tocar, y vamos a saltar aquí a donde dice fisiopatología, que es bastante compleja la fisiopatología de la fibrilación auricular, donde señalo en rojo los factores estructurales. Aquí hay 5 factores fundamentalmente que están implicados en el desarrollo de la fibrilación auricular, y el factor estructural, el profesor Manlio Márquez del Instituto de Cardiología Ignacio Chávez menciona que dentro de él el haz de Bachmann y la característica de la aurícula izquierda son las que van a estar fundamentalmente presentes antes de la aparición de una fibrilación auricular en un paciente. Ahora, esto que está acá abajo, que se reconoce en el electrocardiograma, eso todos lo sabemos, que se reconoce la fibrilación en el electrocardiograma por ondas F, pero acá le pongo ausencia de ondas P. ¿Por qué? Porque esto ha sido lo que ha motivado el estudio de la onda P en el paciente con fibrilaciones auriculares paroxísticas cuando está en ritmo sinusal, pues entonces los investigadores se han dedicado a estudiar la onda P en estos pacientes, a ver qué características tiene, porque si lo que se altera es la presencia de la onda P, pues entonces nos dedicamos a estudiar las características de ella. Entonces, para eso se han buscado algunos parámetros clínicos y paraclínicos que se relacionan o se asocian con el desarrollo de fibrilación auricular. Aquí tenemos 4 de ellos: los valores diurnos elevados de la presión arterial sistólica, el incremento de las dimensiones en la aurícula izquierda, ya lo habíamos mencionado, las dimensiones de la masa ventricular izquierda. A mayor masa ventricular izquierda, todo el mundo sabe que es un factor de riesgo de fibrilación auricular y de otras arritmias cardíacas, y la reducción de la velocidad de la onda A del flujo de entrada mitral. Aquí hay una cosa importante, que es esta que tenemos acá ahora, la dispersión de la onda P en el electrocardiograma. Es decir, los investigadores, cuando comenzaron a estudiar la onda P en los pacientes que presentaban fibrilaciones auriculares paroxísticas o en aquellos que lograban revertir a ritmo sinusal, se dieron cuenta que los mayores valores de dispersión de la onda P estaban asociados al desarrollo de fibrilación auricular. Es decir, aquellos que presentaban más episodios de fibrilación auricular, pues tenían mayores valores de dispersión de la onda P. ¿Qué cosa es la dispersión de la onda P? Bueno, en un electrocardiograma medimos la onda P en las 12 derivaciones, tomamos el valor mayor y el valor menor, lo restamos y esta sencilla operación nos va a dar el valor de la dispersión de la onda P. Pero miren qué cosa más interesante, que todos estos autores que están aquí, que han señalado esto, también coinciden que estos 4 primeros parámetros clínicos y paraclínicos se han asociado a mayores valores de dispersión de la onda P. Por lo tanto, esto le da más fuerza todavía a la dispersión de la onda P como variable para el desarrollo de fibrilación auricular. Ahora, vamos a ver, dijimos que la hipertensión arterial sistólica diurna estaba asociada al desarrollo de fibrilación auricular. Todos sabemos que la hipertensión puede llevar a la hipertrofia ventricular izquierda y ambas a la disfunción diastólica. En todo este mecanismo está implicado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también lo hemos oído en varios de los salones acá. Por aumento de las presiones retrógradas existen cambios hemodinámicos y eléctricos en la aurícula izquierda. Es decir, el estrés parietal va a hacer que aumente la anisotropía y la heterogeneidad en la pared auricular. Ahora, ¿cómo se traduce esto en el electrocardiograma? Pues sencillamente con aumentos de los valores de dispersión de la onda P. Para que aumente el valor de la dispersión de la onda P, por supuesto que tiene que aumentar el valor de la duración máxima de la P, es decir, la P máxima en el electrocardiograma. Esto finalmente va a aumentar la vulnerabilidad auricular para el desarrollo de arritmias, fundamentalmente la fibrilación auricular. Y le pongo la vulnerabilidad auricular al desarrollo de arritmias porque se han visto también taquicardias auriculares, flóter auricular, es decir, cualquier arritmia a ese nivel anatómico, es decir, en las aurículas. Pero la fibrilación auricular ha sido la más
constante cuando existe mayor dispersión de la onda P. Ahora, ¿qué nos planteábamos nosotros como problema científico? Nosotros decíamos, resumiendo el cuadro anterior, si la hipertensión puede llevar a la HBI y esto aumenta la vulnerabilidad auricular al desarrollo de arritmia, pero si todo esto ocurre en un adulto con alteraciones anátomoeléctricas, nosotros nos decíamos, ¿qué sucederá con la electrocardiología, con la onda P, en un niño con un corazón estructuralmente sano a medida que aumentan las cifras de presión arterial? Porque todo estaba descrito en el adulto con una anatomía y una electrofisiología alterada. Y entonces la pregunta es esta, ¿qué sucede en un niño con un corazón estructuralmente sano a medida que aumentan las cifras de presión arterial? Pues hipotéticamente, ¿qué decíamos nosotros? Hipotéticamente decíamos que a medida que aumentaran las cifras de presión arterial, pues debía suceder lo mismo con el adulto, aumentar los valores de la duración máxima de la P y aumentar los valores de la dispersión de la onda P. Y que en los niños prehipertensos y los hipertensos íbamos a encontrar los mayores valores de P máxima y dispersión de la onda P. ¿Qué nos trazamos como objetivos? Bueno, describir las mediciones electrocardiográficas de la onda P en las poblaciones normotensas, prehipertensas e hipertensas. Recuerden que ya desde la hipótesis estábamos diciendo que íbamos a estudiar niños prehipertensos e hipertensos. Comparar las mediciones obtenidas de la onda P en la población en estudio y correlacionar las medidas de la onda P del electrocardiograma con las cifras de tensión arterial y las variables ecocardiográficas estudiadas. En el diseño metodológico, bueno, un estudio descriptivo y transversal con una muestra que quedó conformada por 400 alumnos. Estudiamos 3 escuelas primarias de nuestra ciudad, eran más de 600 alumnos, nos quedamos solamente con 400 por los criterios de inclusión y exclusión, que los vamos a ir viendo progresivamente. ¿Qué hicimos con estos niños? Bueno, 4 tomas de presión arterial como mínimo en cada uno de los niños. Para tomar la presión arterial en los niños, por aquella razón de que a la mayoría de ellos nunca se le había tomado la presión arterial, pues entonces nos apoyamos en un grupo de psicólogos y en un grupo de informáticos que desarrollaron unos dibujos animados para presentárselos a los niños en qué consistía la hipertensión y cómo se tomaba la presión arterial, y después que aclimatamos los niños al tema de tomarle la presión arterial, pues entonces pasamos a hacerle las tomas de presión arterial. Como mínimo 4 tomas. ¿Por qué? Porque con 3 tomas íbamos a dar el diagnóstico de hipertensión o de prehipertensión según las guías. El electrocardiograma de 12 derivaciones, estandarizado a 25 milímetros por segundo y 10 milímetros correspondía a 1 milivoltio. ¿Para qué? Para hacer las mediciones de la onda P en las 12 derivaciones. Se quedaban excluidos todos los niños que cuando le hiciéramos un electrocardiograma no pudiéramos medir al menos 9 derivaciones. Es decir, si medíamos 8 y otras 4 no las podíamos medir porque la P estaba muy pequeña, la P estaba aplanada, pues quedaba fuera del estudio. Entonces participaron 2 observadores que medían las ondas P. Si los valores coincidían, quedaba ese valor. Si los valores no coincidían, entraba un tercer observador, que ese observador no conocía los 2 valores anteriores y medía también. Si coincidía el tercer observador con alguno de los otros 2, tomábamos ese valor. Si no coincidía, pues tomábamos los 2 valores más aproximados, y si la diferencia entre ellos era menor que la diferencia de la desviación estándar entre la media de esos 2 observadores, pues entonces tomábamos el valor. Si no, lo desechábamos también. Todo esto lo hicimos para evitar sesgo y para tratar de quedarnos con los valores más fiables de dispersión de la onda P. El ecocardiograma, bueno, mediciones estructurales todas del corazón y el Doppler pulsado del flujo de entrada mitral para valorar la onda A fundamentalmente. Pero aquí nos quedamos con todos los niños que tenían una relación EA normal. Es decir, si existía algún niño que por alguna situación hemodinámica o cualquier cosa tenía una relación EA anormal, pues también salía del estudio. Por lo tanto, nos quedamos con todos los que tenían un patrón de flujo mitral normal. Recuérdense que dijimos que estábamos estudiando niños con corazón estructuralmente sano y sin ninguna anomalía congénita. Quiere decir también que, por ejemplo, en el electrocardiograma, si aparecía un niño preexcitado, que de hecho tuvimos uno, también salía del estudio con una preexcitación ventricular. Se obtuvieron otras variables, variables demográficas y variables relacionadas con la constitución del paciente. Y el análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico SPS versión 15.0 para Windows, utilizando siempre el 95% de intervalo de confianza, y cuando
comprobamos la normalidad y homogeneidad de la muestra, pues entonces después las correlaciones se hicieron parciales y ajustadas para la edad, sexo, talla y peso corporal, que ustedes saben que son variables que pueden influir en las cifras de presión arterial. Aquí presentamos, bueno, dice tabla 2 porque es la tabla 2 del trabajo. Esta es la primera tabla que vamos a presentar. Miren, acá tenemos el diagnóstico, normotensos, prehipertensos, hipertensos, que acuérdense que lo hicimos por las tablas percentilares de edad, sexo y talla para la infancia. Aquí tenemos los valores de media. Miren cómo los valores de media van en ascenso desde normotensos, de media de la dispersión de la onda P, desde normotensos hasta los hipertensos, con diferencias significativas entre los normotensos, los prehipertensos, y entre los normotensos y los hipertensos. No existía diferencia significativa entre los prehipertensos y los hipertensos. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros, también hipotéticamente, planteamos que los prehipertensos y los hipertensos pudieran tener una vulnerabilidad auricular al desarrollo de arritmia muy similar. Son muchos los autores, acá los reflejamos, solamente reflejamos 3, en el trabajo hay muchos más, que mencionan esta existencia, es decir, esta asociación entre los mayores valores de dispersión de la onda P y los valores de presión arterial elevada o el diagnóstico de prehipertensos e hipertensos. Después, ¿qué hicimos? Bueno, hicimos 2 grupos de variables. Un grupo de variables que contenía las variables demográficas y constitucionales junto con las cifras de presión arterial y un grupo de variables que eran las variables ecocardiográficas. Teniendo esos 2 grupos de variables, primero, con las variables de la tensión arterial y las demográficas y constitucionales, hicimos un análisis multivariado, una correlación multivariada, y al realizar esto encontramos que la tensión arterial media era la que más se relacionaba con la dispersión de la onda P, con una R de la pendiente de la recta de 0.24 y una significación elevada. Esto era para todos los niños del estudio. Entonces, ¿qué decidimos? Bueno, vamos a hacerlo por grupo. Vamos a ver qué pasa con los normotensos. Miren, con los normotensos la pendiente cae un poco y no existe significación. Entonces la tensión arterial media en los normotensos no nos decía, la pendiente todavía es ascendente, pero aquí no nos decía que fuera significativo. ¿Qué sucedía con los prehipertensos? Bueno, ya sí, el valor de R se elevaba y existía una alta significación. Miren la pendiente como es ascendente. Siempre recuerden que con un intervalo de confianza del 95 percentil y ajustado para las variables que dijimos. Acá lo hicimos para los hipertensos y miren cómo el valor de R se elevaba. Por lo tanto, nos seguía reafirmando que la presión arterial se correlaciona positivamente con la dispersión de la onda P. Lo hicimos después entonces para las variables ecocardiográficas y cuando lo hicimos para las variables ecocardiográficas, la mayoría de los estudios describen que la velocidad de la onda A, recuérdense en algunos parámetros clínicos y paraclínicos que les presenté, que la velocidad de la onda A es la variable que más se asocia a la dispersión de la onda P. Sin embargo, miren, nosotros encontramos que no era la velocidad, que era la duración de la onda A. A medida que aumenta la duración, de la onda A, disminuye la dispersión de la onda P. Por lo tanto, esta relación es inversa, por eso le ponemos acá el valor de R con un signo negativo delante. Y entonces, miren qué interesante, aquí fue significativo y cuando lo hicimos para los normotensos todavía mantenía significación. Pero miren el valor de R cae, es decir, mantiene significación pero con un valor de R que cae sustancialmente. Vamos a ver qué pasa con los prehipertensos. Ya el valor de R se eleva. Miren la pendiente descendente como es más marcada, con un valor de R más elevado y la significación elevada. Y para los hipertensos también. Entonces, miren, acá hay 2 trabajos que mencionan cómo ocurre esto. Es decir, en los pacientes que tienen disfunción diastólica, recuérdense que nosotros tomamos los niños con relación EA normal, pero en los pacientes que tienen disfunción diastólica se ha descrito el aumento de la velocidad de la onda A con relación a incrementos en la dispersión de la onda P. Y todas estas cuestiones están bien documentadas desde el punto de vista funcional y electrofisiológico. Es decir, las alteraciones anatómicas de la aurícula que llevan a alteraciones mecánicas progresivamente van a llevar a las alteraciones eléctricas. Estos 2 trabajos reflejan bien lo de la duración, lo de la velocidad de la onda A. Un trabajo que salió en Journal of Hypertension
y un trabajo que salió aquí en la revista colombiana, en esta revista que se está entregando, el primer número del 2011. Miren los valores de media de la duración de la onda A según el diagnóstico, para que vean cómo fueron decreciendo los valores de media según el diagnóstico, que era lo que ya habíamos visto en los gráficos. Y por último, decidimos tomar la población de normotensos porque en la literatura no están descritos los rangos de normalidad para la dispersión de la onda P en poblaciones pediátricas, ni en poblaciones adultas estaban descritos. Es decir, ni en poblaciones adultas ya están descritos. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, en los niños, para describir valores de normalidad hay varias formas. Una, media más 2 veces la desviación estándar. Lo otro son los valores percentilares. En el niño generalmente se trabaja hasta el 95 percentil y aquí arriba tenemos la tabla de 95 percentil, pero aquí abajo ustedes ven otra tablita con unos colores resaltados. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, bueno, si estos valores de P máxima, que la P máxima sí está descrita en la literatura, corresponde con la literatura, pero estos valores de dispersión de la onda P a nosotros como electrofisiólogos nos parecían muy elevados. Y entonces nosotros dijimos, hay que buscar una prueba estadística, un test estadístico que nos ayude a agrupar mucho mejor esta variable y por lo tanto aplicamos el estimador biponderado de Tukey. El estimador biponderado de Tukey en la curva de Gauss, cuando uno hace una prueba estadística de percentiles y hace la distribución de la muestra en la curva de Gauss, el estimador biponderado de Tukey lo que hace es truncar las colas de la curva de Gauss. Y cuando trunca las colas, deja los valores extremos fuera de la distribución y entonces por eso es que ustedes ven estos valores aquí. En masculino de 27 a 39 y en femenino de 25 a 37. Esto es importante, es decir, conocer los valores normales porque lo que se salga de este rango, pues entonces estaríamos hablando que son niños que tienen un aumento en la vulnerabilidad para desarrollar arritmias auriculares. Recuerden que la fibrilación auricular es rara en el niño. Es rara la fibrilación auricular, pero sí otras arritmias auriculares como la taquicardia auricular es frecuente. Y en los niños con taquicardia auricular ya hay trabajos descritos con mayores dispersión de la onda P. Disculpen. Entonces, miren, nosotros le hemos mencionado, le hemos ido poniendo debajo de cada una de las tablas varias bibliografías de las que utilizamos en el trabajo. Pero acá yo les pongo que no se pueden dejar de revisar en la actualidad estos dos trabajos. ¿Por qué no se pueden dejar de revisar? Bueno, este es del 2010, finales del 2010, y este es del 2009. Miren, el autor principal es el mismo y coinciden dos coautores. Son trabajos que salieron en Circulation. Este del 2009 hacía una revisión bibliográfica sobre la dispersión de la onda P, criticaba métodos de medición de la dispersión de la onda P, pero sí lo relacionaba muy bien con la fibrilación auricular. Y el propio Magnani después en Circulation publica los valores de referencia según el estudio Framingham, es decir, tomó la base de datos del estudio Framingham y entonces midieron la onda P, lo hicieron mediante un método digitalizado y ahí ellos publican los valores normales. Finalmente, ¿qué concluimos? Bueno, que existen diferencias significativas entre los valores de dispersión de la onda P del electrocardiograma en poblaciones normotensas, prehipertensas e hipertensas desde la infancia, correlacionándose fuertemente la dispersión de la onda P con la tensión arterial media. Que existe una dependencia inversa, recuerden que lo vimos en los gráficos, de la dispersión de la onda P del electrocardiograma con la duración de la onda A del flujo de entrada mitral y que esto se corresponde con el tiempo de eyección de la aurícula izquierda y que constituye la ponderación de Tukey un acercamiento razonable a los valores de normalidad de P máxima y dispersión de la onda P para una población pediátrica de similares características. Y por último, muchas gracias.